Bueno, aquí habíamos quedado, ¿no? Estábamos viendo esto que se llama la formación de suelos, ¿no? Bueno, a ver, un poquito recapitulando el tema, les había comentado sobre los procesos de formación de suelos, donde pues es una actividad que se desarrolla en forma natural, ¿no es cierto?, en miles de años, y que pues su calidad de los suelos depende justamente de su génesis, ¿no? Si son suelos que han sido formados por mucho tiempo y a partir de una roca muy nutritiva, muy sólida, muy rica en nutrientes, entonces evidentemente esos suelos también, ¿no?, tendrá cualidades químicas y físicas bastante adecuadas, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo es que se forman cómo son los procesos de formación de suelos, ¿no? Entonces acá verán ustedes, ahí tienen un gráfico de cómo el suelo, ¿no?, a partir, fíjense, del gráfico número 1 al gráfico número 4, pues van formándose los suelos a partir de la roca madre. Este es un factor formador del suelo, ¿no? Y entonces, claro, esto para que esto ocurra, para que del punto 1 se llegue al punto 4, se necesita bastante tiempo, ¿no? Y ese tiempo es otro formador, es otro factor de formador del suelo. Bueno, pero ¿cuáles son los procesos básicos de los procesos de formación de suelos, ¿no? Fíjense, aquí hay un diagramita que nos va a ayudar a entender eso, ¿no? Tenemos acá los factores formadores del suelo, que los vamos a desglosar hoy en la clase, que tendría que ser el clima, relieve, roca, tiempo, organismos vivos. Y pues estos factores formadores del suelo producen lo que se llama una meteorización física y química de la roca, ¿no? Es decir, cambios físicos y químicos, ¿no?, en la roca principalmente, y esos cambios físicos por lo general son la fragmentación de los minerales, ¿no?, y también la fragmentación de los restos de vegetales y animales, ¿no? Estamos hablando entonces de la parte sólida del suelo. Recuerden que la composición del suelo está 50-50, ¿no? 50 material mineral y materia orgánica, y el otro 50 está formado por, en este caso, espacio poroso, ¿no? Entonces, esta fragmentación que ocurre en las rocas y en los restos vegetales sufren también procesos de meteorización química. Ya les voy a mostrar cuáles son esos procesos de meteorización química, ¿no? Y entonces, esta meteorización pues va actuando en la roca y en los restos vegetales, formando justamente esto, ¿no?, los constituyentes del suelo. Es decir, los minerales, el humus, el agua y los gases. Y aquí hay digamos, un cuarto constituyente que se llamarían los geles e iones en la solución. En realidad, cuando hablamos de solución del suelo, no es, digamos, un componente más, sino ya es un componente que se produce a partir de la mezcla de agua y la solubilidad de minerales, ¿no? Entonces, estos geles e iones de solución en realidad forman parte de todo ya del sistema, ya no es un componente, digamos, importante como el agua, el gas, los minerales y el humus, ¿no? Bueno, y finalmente estos constituyentes siguen sufriendo cambios, ¿no es cierto?, hasta que, bueno, se llega a formar el suelo, ¿no? Y aún así el suelo sigue evolucionando en el lugar, ¿no? Sigue formándose, sigue sufriendo meteorización física y química, y al mismo tiempo, pues van trasladándose de un lugar a otro, ¿no? O sea, a través de factores como, por ejemplo, también el viento y la lluvia, que producen ese fenómeno que nosotros conocemos con el nombre de erosión, ¿no? Generando, por lo tanto, el transporte de sedimentos, ¿no? Es una característica acá en Santa Cruz que la formación de suelos es a base de sedimentos, ¿no?, traídos por las cuencas, en este caso del río Piraí y del río Grande, ¿no? Entonces, esto es más o menos el flujograma de cómo
ocurre la formación del suelo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos procesos, de la forma como pasa. Entonces, cuando hablamos de la roca madre, ¿no es cierto?, como formación del suelo, ustedes saben que la roca madre, pues estamos hablando de 3 rocas, ¿no?, principalmente, ¿no?, que son en este caso las metamórficas, las ígneas y las sedimentarias, ¿no? Pero bueno, esas son las que nosotros conocemos como material parental, ¿no? Ahí ustedes tienen un gráfico en el cual se encuentran esas rocas, ¿no?, que las he mencionado, que seguramente también ustedes las han estudiado con mayor profundidad en la parte de geología, ¿no? Entonces, bueno, esos son justamente los materiales parentales del edafón, ¿no? Ahora, ¿cómo llega la roca metamórfica? ¿Cómo llega la roca ígnea? ¿Cómo llega los sedimentos a esa capa relativamente superficial de 1,5 metros? Es justamente a partir de esto, ¿no?, de los materiales residuales, de los materiales transportados y de los materiales acumulados, ¿no? Bueno, entonces diríamos que esa es la primera parte del proceso. Entonces, pues tenemos ahí nosotros en diferentes zonas, diferentes tipos de rocas, ¿no? Ahí están las ígneas, las sedimentarias, las amórficas. Y bueno, nosotros los podemos ver, ¿cierto?, como roca viva, así como en esta figura, por ejemplo, o esta otra. O ya, digamos, con una granulometría mucho menor, ¿no? En algún momento este suelo que se ve bastante mullido en realidad, ¿no es cierto?, es nada más una roca que en algún momento estuvo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí están la roca como formador. Bueno, dijimos que los procesos básicos son la alteración, el aporte, la pérdida de material, la ganancia de material, ¿no?, la agregación, la traslocación. Estos son los procesos, esta es la dinámica de todo lo que es la litosfera para que se vayan formando los suelos, ¿no? Ahí verán un gráfico donde está, pues, la roca madre, ¿no es cierto? Y esto, pues, el tiempo es el relojito ese que está marcando, que va transcurriendo miles de años hasta llegar a formar esto que nosotros lo conocemos como bosque, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, hay un tremendo tiempo que se utiliza en la formación del suelo. Bueno, ¿cuáles son esos cambios, esas adiciones, esas pérdidas? No nos olvidemos que habíamos dicho que el suelo es como un sistema. Entonces, al tener un sistema, pues tiene entradas y salidas, ¿no? ¿Cuáles son las principales adiciones que tiene el suelo? Pues ahí tenemos agua, aire, materia orgánica, suelo por sedimentación y el calor. Estas son las adiciones, la forma como van ingresando en el suelo. El agua y el aire, estamos hablando principalmente por precipitación. El aire por el intercambio gaseoso entre el suelo y la atmósfera. Y bueno, los suelos por sedimentación, es decir, la acumulación, ¿no es cierto?, de los sedimentos que son traídos generalmente por aguas, ¿no? En este caso, llamémoslo inundaciones, ¿no? Cuando ocurre una inundación en una zona, en cualquier zona, fíjense, ya estamos entrando nosotros a la etapa bueno, en octubre, ¿no? En octubre, noviembre ya vamos a entrar a la etapa de lluvias y es muy frecuente escuchar que ocurren inundaciones, ¿no? Entonces, esas inundaciones evidentemente no solo traen agua, sino el agua está trayendo sedimentos, ¿no?, que evidentemente se van a ir acumulando en el lugar donde pues el agua se vaya acumulando, y ahí significa que estamos adicionando al suelo ya más sedimento, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, esas adiciones se van perdiendo. Obviamente que el agua que entra por la precipitación se pierde por evapotranspiración, ¿no?, o por evaporación nada más. Lo mismo que el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno vuelve al aire, ¿no? Los gases principalmente. Los gases atmosféricos ingresan al suelo y vuelven hacia la atmósfera. Y también el suelo por erosión, es decir, digamos, ya este suelo está formado y si este suelo pues
está expuesto al viento, entonces se produce la erosión eólica. Y la erosión eólica significa la traslación de material sólido. Ahora, lo mismo, si este suelo está expuesto a erosión hídrica, entonces este suelo está perdiendo a través de la erosión hídrica la atracción de sedimentos, ¿no? O también acá hay un factor importante para esto de la pérdida del suelo, es la pendiente. Cuando el suelo está con pendiente, que vendría a ser otro factor de formación que es el relieve, pues los materiales, ¿no es cierto? El suelo se pierde por materiales coluviales, ¿no? Que son, digamos, arrastrados hacia abajo, ¿no? O sea, los derrumbes, los famosos derrumbes, ¿no? Que son materiales coluviales, que significa pérdidas de suelos de alguna zona. Bueno, entonces esas adiciones y esas pérdidas es constante, ¿no? Entonces en algunos casos favorece y en otros casos evidentemente desfavorece. Lo ideal sería que esto esté en equilibrio, ¿no? Cuando hablamos siempre de dos cosas, adición y pérdidas, ganancia o pérdida, debería estar en equilibrio. Lo que entra, ¿no es cierto?, debería perderse. Entonces ahí el suelo se mantendría en equilibrio. Pero resulta, ¿no?, que por acciones diversas, naturales o humanas, pues a veces y generalmente las pérdidas son mayores que las adiciones, ¿no? Y entonces ahí se genera lo que nosotros llamamos la degradación de suelos, ¿verdad? Bueno, ahora, dentro del suelo, ¿no es cierto? Dentro del suelo, estas adiciones pues sufren cambios y movimientos, ¿no? Cambios, por ejemplo, aquí una vez que ingresa la materia orgánica empieza a descomponerse hasta llegar a humus, ¿no? Después también los minerales empiezan a sufrir meteorización física y química, ¿no? Y también meteorización biológica. Entonces, de tal manera que están habiendo cambios, ¿no? Por ejemplo, así les digo rapidito, ¿no? Si viene, por ejemplo, roca caliza en el suelo acá, si en algún momento hubiese roca caliza, entonces esa roca caliza primero está sufriendo un cambio de solubilidad, es decir, el agua va a causar la solubilidad de esa roca caliza. ¿Qué significa la solubilidad? Que va a solubilizarlo, la componente de esa roca caliza, en forma iónica. En este caso, por ejemplo, el calcio es el principal componente de la roca caliza, ¿no? En realidad el carbonato y el calcio. Pero el calcio es el que interesa acá en el suelo. Entonces ese calcio posteriormente sufre una hidratación, ¿no es cierto? Y posteriormente sufre una hidrólisis, ¿no? Y entonces va generando lo que se llaman las reacciones químicas en el suelo. En este caso, el calcio evidentemente realiza una hidrólisis neutra, es decir, no altera el pH, no altera el pH del suelo, pero evidentemente si hay elevada concentración de calcio, significa que puede estar asociado a la presencia de carbonatos, ¿no? Entonces, y si hay carbonatos, ahí sí, evidentemente, hay un efecto directo en la reacción del suelo. Es decir, el suelo tendría que tener una reacción alcalina, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de la roca madre, que por ejemplo en este caso una roca caliza, esos cambios, ¿no es cierto?, que pueden sufrir los componentes, pues pueden llegar a influir bastante en la composición química del suelo, ¿no? Por ejemplo, le estoy diciendo el pH. Ahora, si hay bastante calcio, significa bastante carbonato, producto de la roca caliza. Ese carbonato con el sodio que puede existir también en el suelo va a formar carbonatos de sodio. Y el carbonato de sodio va a formar bicarbonatos, ¿no? Es todo lo que le estoy diciendo, son reacciones de hidrólisis. Y los carbonatos y los bicarbonatos tienen relación con la alcalinidad del suelo y además tienen relación con la salinidad del suelo. Entonces, podemos nosotros en algún momento tener problemas de exceso de sales en el suelo. Y eso significa producto de los cambios que están sufriendo los minerales que han sido adicionados al suelo. O sea, ya ahí tenemos, por ejemplo, eso es lo que les acabo de decir, pues ahí hemos visto un poquito de pH, un poquito de salinidad, un poquito de la conductividad eléctrica, ¿no? Y un poco de la solución del suelo. Pero fíjense, esos conceptos que les he dado, pues ocurren acá, ¿no? Ocurren acá en el suelo precisamente por esos cambios.
Ahora, movimientos, ¿no? En el suelo, claro que hay movimientos en el suelo. Por ejemplo, la arcilla y la materia orgánica que se van moviendo de menor a mayor profundidad, principalmente la arcilla, ¿no? Entonces, esa arcilla que están en horizontes, digamos, o capas superficiales, pueden pasar a capas más profundas, ¿no? O de capas profundas pueden pasar a capas superficiales. Eso se llama eluviación e iluviación. Más adelante lo vamos a ver, no hay necesidad de que lo tomen en cuenta ahora eso, pero eso significa movimientos, ¿no? Entonces, minerales, los movimientos de los minerales por las plantas, claro que sí. ¿Cómo ocurren estos movimientos? Imagínense si aquí nosotros tenemos los minerales solubles, ¿no? Por ejemplo, le decía el calcio, ¿cierto? Bueno, entonces acá viene hasta la planta, ¿no? Se supone que aquí está la planta, correcto. Entonces, acá está el calcio, ¿no? Ahí está el calcio. Entonces, este calcio, este mineral, ¿no es cierto?, está formando parte del suelo, pero se puede mover hacia la planta, ¿no?, por asimilación. Entonces, la planta lo va a asimilar el calcio. Y entonces está viendo, ¿qué cosa? La movilización o el movimiento de los minerales hacia la planta, ¿no? Y bueno, eso ocurre continuamente porque la planta, ¿no es cierto?, está en proceso de desarrollo y necesita, digamos, en este caso, asimilar diferentes minerales. Las sales solubles, lo que acabo de decir, ¿no? El agua empieza a interactuar con los minerales y esos minerales, si son solubles, pues empiezan a formar lo que se llama la solución del suelo. Y entonces ahí hay un movimiento entre solución del suelo y cristalización, ¿no? El suelo, cuando hay agua, las sales se solubilizan y genera una solución del suelo. Cuando no hay agua, las sales se cristalizan y se produce la salinización del suelo. Van a ver ustedes fotografías, les voy a mostrar de cómo ocurre eso, ¿no? Y en algunos casos, esa salinización se lo observa, ¿no? Una capita blanca o residuos de sales, ¿no es cierto?, en los lugares por donde se pierde el agua. Es interesante eso de la solubilidad de las sales y de la cristalización de las sales. Bueno, después también los movimientos del suelo por los animales. Uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo los animales pueden, digamos, ocasionar movimiento en el suelo? Esto ocurre más o menos cuando en zonas principalmente de pendiente, ¿no es cierto? Es decir, en zonas de montaña o de pendiente relativamente alta, hay pasto y por ahí andan los ganados, ¿no? Los animales. Y entonces estos animales, cuando se carga demasiado a esa área, a esa superficie, va generando lo que se llama el sobrepastoreo, ¿no? El sobrepastoreo ya de entrada es un indicador de la degradación del suelo. Y entonces, más adelante obviamente les voy a mostrar fotografías. Aquí simplemente estoy viendo los procesos de formación, pero estoy aprovechando para más o menos relacionar lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? En las montañas esas se van formando como graditas, ¿no? Como gradas, donde esas gradas es nada más deslizamiento del suelo. Y si esas gradas, digamos, o esos deslizamientos son bastante, digamos, fuertes, entonces puede ocurrir el deslizamiento de toda una montaña. Tengo yo fotografías que ocurrió eso aquí en la Melea, en una zona más o menos por La Guardia, entre La Guardia y el Torno. Tengo las fotografías inicialmente de lo que les acabo de decir, esas fracciones del suelo, formando como especie de escalinatas, gradas, y después, bueno, una lluvia muy fuerte, ¿no? Donde se aprovechó eso y se deslizó toda la montañita, ¿no? Y entonces ahí están los movimientos que ocasionan los animales, ¿no? Uno quizás no los puede percibir, ¿no? Pero en el tiempo, con el transcurso del tiempo, uno va observando esos movimientos, ¿no? Bueno, estos cambios, estos movimientos también, y estas pérdidas principalmente, no son simplemente hacia la superficie del suelo, ¿no? O sea,
como el agua, el aire, no, no. También se van hacia abajo del suelo. Y cuando se van hacia abajo del suelo, eso depende qué es lo que se esté lavando, ¿no es cierto? Tiene diferente nombre, o dependiendo qué es lo que se está perdiendo, tiene diferente nombre. Por ejemplo, si se pierde agua, ¿no es cierto? Eso se llama infiltración, ¿no? O percolación, ¿no? Infiltración o percolación. Y si se pierden minerales, por ejemplo, si se pierden minerales, entonces se llama lixiviación, ¿no? Entonces, el término que se utiliza es importante para indicar qué es lo que se está perdiendo. Se está perdiendo agua, perfecto. Entonces, infiltración, ¿no? O percolación. Se está perdiendo minerales, perfecto. Entonces, se llama lixiviación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dinámica, los cambios, los movimientos, las ganancias y las pérdidas que ocurren en el suelo, claro, porque es un sistema netamente dinámico, ¿no? Ahora, esos movimientos, esos procesos de formación están interactuando, ¿no es cierto?, con estos que se llaman factores de formación. Y aquí rescato nuevamente que cuando nosotros hablamos de procesos de formación, no podemos hablar de estos procesos sin tomar en cuenta los factores de formación, ¿no? Y estos factores de formación son estos 5, ¿no? La roca madre, los restos orgánicos, el clima y la topografía. Entonces, cuando hablamos de roca, estamos hablando de las 3 rocas parentales, sedimentarias, ígneas, amorfas. Cuando estamos hablando de restos orgánicos, estamos hablando de vegetales y animales. Cuando estamos hablando de clima, estamos hablando de, en este caso, de humedad y temperatura. Y cuando estamos hablando de topografía, estamos hablando de zonas con pendiente y zonas planas, ¿no? Y un factor 100% incontrolable, que es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, al fin y al cabo, es un factor que ayuda a la formación del suelo. Bueno, vamos a ver entonces a las rocas como formación de suelo, ¿no? A las rocas. Fíjense, las rocas tienen esto que se llama la meteorización física, ¿no? Recuerdan que les dije la meteorización física, que es un proceso que principalmente ataca al material sólido, es decir, a la materia mineral, que vendrían a ser las rocas, y la materia orgánica, ¿no? Entonces, dijimos que la meteorización física está netamente relacionado a la fragmentación del material, ¿no? Y entonces aquí, fíjense, la roca está interactuando, es un factor formador, no se olviden, del suelo, pero aquí está actuando con el clima, ¿no? Por ejemplo, temperaturas acá, temperaturas altas y temperaturas bajas, y obviamente digamos en este caso el agua, ¿no? La humedad. Entonces, cuando estamos hablando de una meteorización física, es decir, la roca como formador de suelo, no solamente podemos hablar de la roca, sino tendríamos que hablar de los factores que además inciden, ¿no? Que es la temperatura y la humedad. Fíjense acá, aquí hay un dibujito donde podemos ver claramente que temperaturas elevadas o bajas pues contraen y dilatan los materiales, ¿no? Produciendo obviamente la fragmentación. Esto se ve en las arcillas, ¿no? Principalmente en las arcillas, cuando vamos a ver una fotografía, no sé si tengo una fotografía más adelante, acá, aquí está, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, esto es una arcilla, ¿no? No es una roca, pero un suelo arcilloso. Entonces, esto estaba obviamente sin esta grieta. Esta grieta se produjo porque inicialmente esto estaba hidratado, es decir, había agua, se perdió el agua y entonces se empezó a agrietar, ¿no? Entonces estamos hablando de un suelo, no necesariamente una roca, sino mineral como la arcilla. Entonces el agua, la presencia y la ausencia de agua, pues producen esas fragmentaciones, ¿no? Y pues lo vemos aquí nosotros en dibujito y lo vemos aquí en fotografías reales, ¿no? Fíjense una roca cortada exactamente como si fuese una cuchilla, ¿no? Como un corte perfecto. Acá fíjense las rocas cortadas así, ¿no? Como si fuesen cortadas con un cuchillo, pero no son, sino es producto de esto, ¿no? De los cambios
que sufren el agua principalmente por efecto de las temperaturas, ¿no? Ingresa por acá el agua, entonces se congela y aumenta de volumen. Y ese volumen causa una presión para que esto vaya, ¿no es cierto?, fragmentándose. Entonces esto obviamente no sucede en un mes, en un año, ¿no? Sucede en miles de años, hasta que esto llega a este tipo de fragmentación, a este nivel de fragmentación, que vendrían a ser las gravas en este caso, o las areniscas, ¿no? Entonces, bueno, ya este tipo de materiales que están aquí, que estoy acá marcando yo, ¿no?, las areniscas. Entonces, esto evidentemente con el agua ya se puede pues trasladar a zonas más bajas, ¿no? Y entonces estos suelos que están en altura, en montaña, en algún momento van a llegar a las zonas bajas. Traducido eso a nuestro país, significa que las rocas que se están meteorizando en las zonas del altiplano, ¿no?, en algún momento van a llegar a los valles y después van a llegar a las zonas bajas como Santa Cruz, Beni y Pando, ¿no? Entonces, claro que nosotros no nos damos cuenta o no podemos visualizar, ¿no? Pero en realidad eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la roca también como factor formador evidentemente está dependiendo de su composición mineralógica o composición química, ¿no? Fíjense, la mayoría son óxidos, pero silicio, potasio, ¿no?, titanio, aluminio, hierro, magnesio, calcio, sodio, fósforo, azufre, carbono. Ahí entonces eso significa que pues una roca, ¿no es cierto?, de acuerdo a su composición química que tenga, fíjense, tiene diferentes composiciones químicas, pues puede ser más favorable o menos favorable, ¿no es cierto?, a algunas características químicas del suelo. Por ejemplo, la fertilidad, por ejemplo, la acidez, por ejemplo, la alcalinidad, o por ejemplo, la salinización, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de dónde viene el calcio, de dónde viene el magnesio, de dónde viene el sodio, de algún tipo de roca, ¿no?, cuya composición es rico en ese mineral, ¿no? Evidentemente, para llegar a estos óxidos también se requiere un grado de evolución. No es que hay la roca y ya empieza a formar sodio y potasio y óxido. No, es un proceso de oxidación bastante largo, ¿no? Ocupa bastante tiempo. Por eso es que nosotros no lo podemos percibir, ¿no? Entonces nosotros percibimos ya la parte final, ya lo que nos llega en el agua, digamos. No sé si ustedes han visto algunas veces en los ríos, cuando el agua está con un caudal grande, pues no se ve nada, pero cuando el caudal reduce, por donde ha pasado el agua, quedan ahí manchas blancas. Y uno dice, ¿de dónde vienen esas manchas blancas? Esos cristales blancos, precisamente de las sales. ¿Y las sales cómo salen? ¿De dónde vienen las sales? De la solubilidad de las rocas, ¿no? Y entonces eso es lo que a nosotros nos debe interesar, porque si yo tengo un suelo con una buena nutrición, significa que en esa zona pues ha habido una buena acumulación de materiales ricos que en algún momento tuvieron minerales, ¿no? Bueno, ahora posteriormente las rocas siguen evolucionando, o sea, la fragmentación es un paso, pero después viene la meteorización química, y esa meteorización química pues da lugar, por ejemplo, ya a elevar las concentraciones de algún u otro elemento en una determinada zona. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros sacamos, por ejemplo, una muestra de suelos en Mairana, ¿no es cierto?, y sacamos otra muestra de suelos en San Julián, y sacamos otra muestra de suelos en Yapacaní, y analizamos, por decirles, calcio, magnesio, sodio y potasio, con seguridad que las concentraciones en las tres muestras va a ser diferente. Claro, ¿por qué diferente? Porque son zonas, ¿no es cierto?, para empezar, geológicamente diferentes, y que tienen diferente grado de evolución de suelo, ¿no? Entonces, en algunas zonas seguramente el suelo está más evolucionado, por lo tanto, seguramente aumentará mayor concentración de elementos químicos. En otros será menos evolucionado y por lo tanto
tendrá menor concentración de elementos químicos. Entonces, eso lo que significa que la roca madre está formando parte de los nutrientes, pero producto del grado de evolución, ¿no? Del grado de evolución. Esto para que ustedes me entiendan, el grado de evolución, obviamente el tiempo es un factor importante, ¿no? Esto es lo que yo más o menos se entiende, a ver, cuando uno hace un proceso de fertilización, ¿no? Yo puedo fertilizar, fíjense, con 3 tipos de fertilizantes. Uno, con un material que se llama una roca, rica, por ejemplo, ¿en qué? Rica, por ejemplo, en azufre. Perfecto, ¿no? O rico en fósforo, digamos, ya, la roca fosfórica. Perfecto. O puedo utilizar un fertilizante que tiene fósforo. Perfecto. O puedo utilizar otro fertilizante que ya lo tiene al fósforo en forma química asimilable. O sea, fíjense, puedo utilizar yo roca fosfórica, puedo utilizar una sal a base de fosfato, o puedo utilizar una sal a base de ya fosfato asimilable por la planta. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? El grado de evolución. Una roca fosfórica primero tiene que solubilizarse, después tiene que oxidarse, después tiene que hidrolizarse, después hidratarse y bueno, sufrir todos esos cambios físicos y químicos hasta llegar ¿a qué? A fosfato ácido o fosfato diácido. Ahí recién la planta lo puede asimilar. Entonces, si yo agrego roca fosfórica al suelo, para que ese fósforo sea aprovechado por la planta, tiene que pasar bastante tiempo. Diríamos, en términos de comparación con la roca, esa roca fosfórica no está evolucionada. Ahora, si utilizo un fertilizante a base de fosfato, ya está más evolucionado, ya está más, digamos, como preparado. Solamente ese fosfato tiene que hidrolizarse y llegar a fosfato ácido y fosfato diácido. Pero si utilizo un fertilizante de asimilación directa, como por ejemplo el fosfato diamónico, ahí lo único que tiene que pasar es que se solubiliza y nada más. Y una vez que se solubiliza, ya la planta lo asimila directamente. Entonces, ahí está claro que si yo quiero tener una respuesta clara en una planta de la asimilación del fósforo, tendría que utilizar fosfato diamónico. ¿Qué es el fosfato diamónico? Es un mineral ya prácticamente en términos de nutrientes evolucionado. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de la empresa, nosotros estamos haciendo 2 tipos de preparación de fertilizantes orgánicos, 3 en realidad, ¿no? Uno que es el material base, ¿no? Donde es un material netamente orgánico, pero no tiene nada, solamente toda la mineralización de la materia orgánica, nada más. Después estamos preparando un segundo material, que es un material en base a la materia prima, que en este caso es el biol, pero enriquecido con rocas, digamos, naturales. Por ejemplo, la roca fosfórica, el sulfato de calcio, en este caso el yeso, la cal, ¿no? que son, digamos, minerales naturales. Pero ahora, si nosotros queremos que ese fertilizante sea directamente asimilable, cuando yo digo directamente asimilable es más o menos, fíjense, si ustedes quieren tomar una vitamina, ¿no es cierto? Pueden tomar una vitamina a partir de una fruta, ¿no? Entonces, claro, consumen la fruta y la fruta va a tener que digestarse en el cuerpo y la pequeña concentración de la vitamina que hay en la fruta seguramente ustedes lo van a asimilar. Esa es una manera. La otra manera más sencilla o más rápida, diríamos, es que ustedes se tomen una vitamina, la misma vitamina, pero sintetizada, es decir, una cápsula, ¿no? Bueno, entonces ya el complejo B, digamos, ¿no? Bueno, el complejo B ya está mejor, ¿no? Ya hay más respuesta más rápida. Pero si quieren otro mucho más rápida, directamente a la vena, ¿no? Un inyectable, chique. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la velocidad de asimilación y en la concentración.
Y entonces el tercer producto que nosotros preparamos es eso, directa asimilación. Entonces, de tal manera que ustedes echan ahora a la planta y ya mañana tienen respuesta. Así como les digo, mañana, máximo mañana, 3 días. Ya la ven a la planta grandecita, verde, y si estaba mal, pues se recupera. Entonces, eso es lo que significa la evolución de los nutrientes, ¿no? A partir de la roca madre. Entonces, ustedes pueden tener diferentes grados de evolución, ¿no? Aquí tenemos la roca, por ejemplo, ¿esto qué indica, no? Esto indica la evolución de la roca, pero a partir de la materia principal, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a material fino, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, la arcilla, ¿no? La arcilla. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos grava, arena, limo y arcilla, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta granulometría que ha ocurrido acá es producto de la meteorización física del suelo, de la meteorización de la roca del suelo. Entonces, ustedes dirán, ¿y de dónde viene esta arcilla? Viene de que en algún momento esta arcilla ha sido roca. En algún momento tuvo que haber sido roca, ¿no? Y por eso que hay diferentes tipos de arcillas, porque generan diferentes tipos, o sea, se generan a partir de diferentes tipos de material. Y entonces, cuando hablamos de la roca como material formador, pues llega a formar, por ejemplo, una característica física del suelo, que es la textura. Fíjense que acá, al hablar esto, de este elemento formador, estoy hablando de una propiedad física del suelo, que es la textura. Entonces, la roca sufre cambios físicos, ¿no? En este caso, nada más la fragmentación, hasta llegar a determinar la textura del suelo, ¿no? Y la textura del suelo es la granulometría del suelo. Entonces, ¿qué es lo que diferencia entre una arcilla y una piedra, o una grava, o una arena gruesa, o una arena fina? El tamaño, nada más el tamaño. Fíjense, una piedra se considera entre mayor a 20 milímetros, ¿no? Una piedra de diámetro, obviamente, o de tamaño, si ustedes quieren. Una grava mayor, entre 22 ya es grava. Una arena gruesa entre 0 y 0,2, ¿no? Una arena fina entre 0,2 y 0,02. Un limo entre 0,02 y 0,002. Y la arcilla menor a 0,02. Estamos hablando del tamaño de la partícula. Y entonces uno dice, ¿la roca, la piedra llegó a ser arcilla? Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿producto de qué? Producto de la meteorización física, que es la fragmentación. Y esto determina la textura del suelo. Entonces, claro que vamos a tener diferentes texturas del suelo de acuerdo a la formación que haya tenido el suelo. Por ejemplo, las texturas de los suelos de La Paz, de Potosí, de Oruro, ¿no es cierto?, son productos netamente de la fragmentación del suelo. Las texturas que tenemos en los valles y principalmente aquí en la zona baja de Bolivia, en las zonas de llano, son producto de los materiales que han sido arrastrados hacia estas zonas. Entonces, si han venido arcillas, pues el suelo será arcilloso. Si han venido limos, pues el suelo será limoso. Si han venido arenas, pues el suelo será arenoso, ¿no? Entonces, fíjense cómo la textura, ¿no es cierto?, digamos, es una característica de acuerdo a cómo ha sido formado el suelo. Allá en el occidente es producto de la edafización. Allá se está meteorizando la roca madre. Acá en Santa Cruz no tanto. Nosotros podemos hacer excavaciones muy profundas y quizás encontrar algunas rocas, ¿no? Y en otras zonas, pues hacer profunda y no saca nada. No se saca absolutamente ninguna roca. ¿No? Por eso que esto es muy importante, por ejemplo, para los que hacen pozos, ¿no? Cuando ustedes quieran hacer alguna vez un pozo de agua, obviamente en alguna zona rural, les preguntan dónde es la zona, digamos que en Limoncito, ¿no? O en el Torno, o en la Angostura. Bueno, está bien, dicen, no, allá no vamos. ¿Por qué? Porque hay mucha roca, hay mucha piedra. Y además está cerca el río, ¿no? O sea, los pozos deberían estar a baja profundidad, ¿no? Pero allá hay mucha piedra.
Y uno dice, ¿y por qué tanta piedra? Bueno, pues porque son bañados de ríos, ¿no? Y en la angostura está prácticamente el río Piraí, está la entrada del río Piraí. Entonces, bueno, eso ha traído roca, pues no, ha traído piedras, por eso que hay demasiadas piedras ahí. Pero no es que se hayan originado ahí, no, es que se han ido trayendo, han sido traídos por el agua. Ahora, si se van al Chaco, ¿no es cierto? Ahí no hay mucha roca. Por eso que ahí hacen los pozos 30, 40, 50 metros y no encuentran nada de roca. Todo es limo, arena, arcilla, limo, arcilla, y entonces ahí pueden cavar la profundidad que quieran. Eso, fíjense, lo conocen los que hacen pozos, ¿no? Más o menos saben cuáles son las zonas donde pueden tener éxito y pueden no tener éxito, claro, pues pueden cavar 30 metros y pum, se chocan con una piedra, listo, ¿no? Tendrán que tener un equipo especial que hay, evidentemente, para picar eso, ¿no? Y un taladro y que pues pasar esa roca, ¿no? Y seguir haciendo las excavaciones. Lo que hacen ya hay los petroleros, ¿no? Claro, y eso también es a mayor profundidad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la roca, ¿no? La roca como formador del suelo. Entonces, estas rocas, fíjense, van cayendo, ¿no? Van siendo trasladados, como les dije yo acá, materiales aluviales, que son materiales traídos por lacústricos marinos, traídos por el agua, materiales de viento o dunas, ¿no? Que son trasladados por el viento, y materiales coluviales que son, digamos, trasladados por ayuda de la gravedad, ¿no? Esos famosos deslizamientos, ¿no? Entonces, este es material coluvial, porque, bueno, bajó a esta zona por efecto de ¿qué? De la pendiente, ¿no? Por efecto de la gravedad. Entonces, material coluvial, dunas y aluviales. Esos son la forma como después de que sufren meteorización física las rocas, se van trasladando de un lugar a otro. Ahora, estas rocas, ¿no es cierto?, sufren meteorización química, ¿no? Y física también, y biológica también. Ya hemos visto la parte de física, fíjense que está relacionado con la humedad y la temperatura, ¿no? Pero la química y la biología es otro tipo de meteorización que se tiene. Y entonces aquí tenemos la meteorización química, ¿no? Que es por cambios por solubilidad, ¿no? Que son cambios, digamos, físicos, que es la solución, la hidrólisis y la carbonatación, ¿no? Ahí están los cambios, ¿no? Lo que tienen los suelos, ¿no? Y los otros serían los cambios estructurales, ¿no? Que es la hidratación y la oxidación y reducción. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la roca se está meteorizando químicamente, estamos hablando de esto, ¿no? La formación de una solución, bueno, ya ustedes lo saben, sal, agua, catión y anión, ¿no? La hidrólisis es el proceso por el cual las sales, o en este caso los minerales, pues originan acidez, alcalinidad o neutralidad, ¿no? La carbonatación, pues ya la misma palabra lo dice, ¿no? Carbonatación significa que hay la generación de carbonatos, ¿no? La generación de carbonatos. Entonces acá hay carbonatación y descarbonatación, ¿no? Entonces depende cuál sea el sentido de la reacción para que ocurra la carbonatación o ocurra la solubilidad, ¿no es cierto? O la insolubilidad, ¿no? Carbonato de calcio o bicarbonatos. Entonces, tenemos una reacción en doble sentido, ¿no? Entonces, en un suelo puede ocurrir la descarbonatación, es decir, la pérdida de carbono, y la carbonatación, es decir, la formación de carbonatos, ¿no? Y después acá, la hidratación. ¿Qué es la hidratación? La hidratación es que el agua, ¿no es cierto?, pasa a formar parte de la estructura de la molécula, en este caso, de la sal o de la sustancia química, ¿no? Aquí, por ejemplo, las hematitas, ¿no?, que vendrían entre el óxido férrico. El óxido férrico, así como está, es óxido nada más, pero cuando se hidrata, es decir, cuando las moléculas de agua pasan a formar parte de la estructura química del compuesto, pues ya estamos hablando de una sal o de un óxido, en este caso, hidratado, ¿no? Aquí es hematita y aquí es limonita, ¿no? Entonces, la hidratación ya da lugar a un distinto mineral, ¿no? A un distinto compuesto químico. Y los otros procesos que son más comunes, ¿no? La oxidación y la reducción, ¿no?
Oxidación y reducción, esto está en base a la exposición al oxígeno o a la exposición de carencia de oxígeno, ¿no? La oxidación es oxígeno, acción del oxígeno, y la reducción es la acción donde no hay oxígeno. Oxidación y reducción. Y entonces, claro, el mayor proceso que ocurre es la oxidación, porque el oxígeno está, pues, ¿no?, en todo lugar, ¿no? Son ciertos lugares, ciertos ambientes donde son ausencia de oxígeno, es decir, son procesos anaeróbicos, ¿no? Generalmente estos procesos anaeróbicos se generan en ambientes donde existe una descomposición, ¿no? Una descomposición orgánica preferentemente, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer una descomposición orgánica, quizás uno de los procesos más adecuados es la descomposición anaeróbica, ¿no? Cuando quiere acelerar el proceso. Por ejemplo, les voy a dar aquí una situación. Si ustedes quieren aprovechar, por decirles, los residuos de una chanchería, ¿no?, de una criadera de porcinos. Ustedes saben que esos animales generan una cantidad de residuos, ¿no?, orgánicos, sólidos y líquidos, obviamente. Entonces, una manera de poder usar o de poder reutilizar eso es hacer, digamos, una descomposición aeróbica, o decir, un proceso de oxidación de esa materia orgánica, o un proceso de reducción de esa materia orgánica, ¿no? Entonces, claro, los procesos de oxidación sería hacer compostaje, bueno, ¿no?, aireación de la materia orgánica. Y lo otro sería la reducción. Entonces, la reducción en el caso de ese tipo de residuos es mucho más, digamos, rápido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sencillo, ustedes hacen un biodigestor. Un biodigestor es un ambiente anaeróbico, ¿no? Entonces, o si quieren hacer la prueba así en su casa, háganlo. Ustedes reúnan materia orgánica en una bolsa y chan, lo cierran, sacan todo el aire y dejan que no haya absolutamente nada. Y van a ver que la bolsa se va a inflar, ¿no? Se va a inflar. Y de entrada ustedes saben que eso no es aire, no es oxígeno, porque no se olviden que han sacado todo el oxígeno. Han sacado todo el oxígeno significa que han generado un ambiente anaeróbico. Y la bolsa se va a inflar. Y ustedes dicen, ¿y qué gas se está inflando? Ese gas que se produce es el metano, ¿no? Pero ese metano es producto de la descomposición de la materia orgánica por microorganismos anaeróbicos, sin oxígeno, ¿no? Y claro, producen el gas metano y ese gas se puede utilizar como biogás, ¿no? Ese es el biogás en realidad, ¿no? Pero como es un proceso anaeróbico, no genera olores, digamos, agradables. Por lo general son olores desagradables, ¿no? Incluso el metano sale con gases de sulfuros, amoníacos bien fuertes. Entonces, porque no se olviden que el nitrógeno, la materia orgánica en realidad, principalmente tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Y azufre. Y entonces, bueno, el carbono se va a monóxido o a dióxido de carbono, pero el nitrógeno se va a amoníaco, ¿no? Se reduce a amoníaco. Y el azufre se reduce a sulfuro. Y entonces, olores de amoníaco y sulfuro no son muy agradables, obviamente. Entonces, esos contaminan, digamos, el metano. El amoníaco y el azufre no son inflamables. Por lo tanto, reducen la inflamación del metano. Entonces, ¿qué se hace? Se purifica. Ese gas se lo hace pasar por el agua, ¿no? Y el agua, ¿no es cierto?, deja pasar al metano y va atrapando al azufre, al sulfuro y al amoníaco. Y después, bueno, el gas ya sale afuera, que es una campana, o en un recipiente donde se puede acumular el metano ya sin olor, ¿no? Y a ese se puede producir la quema o la producción de energía.
Entonces, eso se produce en un tiempo, digamos, reducido, ¿no? Estamos hablando de quizás una semana ya empieza a producir eso, empieza a descomponer, ¿no? Y si nosotros comparamos con el compost, estamos hablando de meses, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción es mucho más fácil, mucho más rápida de una reducción que de una oxidación. Y después, ya claro, cuando termina todo el proceso de reducción, pues termina, digamos, la emisión de gases, en este caso amoníaco y sulfuro, y el agua que queda ahí empieza ya digamos, a estabilizar los compuestos químicos. Y después de un tiempo, ya cuando, digamos, en este caso, la bolsa que ustedes han puesto ya no se infle, significa que ya no produce gases y significa que esa materia orgánica se ha descompuesto totalmente. Y ustedes sacan ese residuo, es absolutamente cero olor, es totalmente inodoro. Si huele, pues huele casi nada, digamos, huele como a un abono orgánico. ¿Ya? Y entonces, bueno, si hacemos velocidad de reacción, evidentemente, la reducción es mucho más veloz que la oxidación. En la materia orgánica estoy hablando, ¿no? Entonces, esos son los cambios estructurales, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la meteorización biológica, ¿no? Donde verán, ya aquí actúan los animales, las plantas, fíjense acá. Las plantas, pues este árbol acá, fíjense, agarrando, digamos, la roca, ¿no? Y claro, ustedes dirán, ¿y qué hace la roca? Pues le está suministrando nutrientes a la planta, a este árbol, ¿no? En pequeñas cantidades, pero le está suministrando. Entonces, cada vez que llueve acá, eso se va solubilizando y la planta esta va asimilando, ¿no? Hay otras que aquí, por ejemplo, las algas, los líquenes, ¿no es cierto?, van colonizando rocas, obviamente rocas que tienen nutrientes que les interesa a esos organismos, ¿no? Y van cubriendo, ¿no es cierto?, toda la roca con su biomasa, ¿no? Y de esa manera van también produciendo la meteorización biológica. La meteorización biológica, en otras palabras, es la acción de un organismo vivo, ¿no? Ya sea macro, micro o mesoorganismo. Por ejemplo, aquí el conejo es un macroorganismo, la planta es un macroorganismo, pero el hongo ya es un microorganismo, las bacterias son microorganismos, ¿no? Y esto sería la meteorización biológica, que es muy importante porque la meteorización biológica, principalmente en el suelo, a nivel de micronutrientes, pues produce la mineralización de los nutrientes, ¿no? Es muy importante. Si no hubiese la actividad microbiológica, muchos de los minerales pues no llegarían a llegar, digamos, a forma asimilable. ¿Sí? Bueno, y ahí terminaría, digamos, la roca como suelo, como formador de suelo. Necesitamos otro factor que es el clima, ¿no? El clima como formador de suelo. ¿Cómo actúa el clima, no? La humedad y la temperatura principalmente. Pues actúa en estos procesos, fíjense, lixiviación, eluviación, iluviación, podzolización, glaciación, salinización, calcificación y laterización. Estos procesos de formación del suelo son, ¿no es cierto?, efecto del clima, ¿no? De mayor o de menor humedad, del movimiento o no de algunos elementos químicos, de la hidrólisis o no de algunos elementos químicos. Vamos a ver, vamos a ir viendo a ver uno a uno. Por ejemplo, la eluviación y la iluviación. Les había mencionado anteriormente esto, ¿no? Que es el movimiento de la arcilla de horizontes superiores a horizontes inferiores y de horizontes inferiores a horizontes superiores, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no? Digamos, la forma literal de este proceso. Pero en realidad es traslocación de minerales, ¿no? O sea, fíjense, aquí hay una fotografía interesante, no sé si ustedes pueden visualizar. Pero acá, por ejemplo, se ve aquí como una especie de nervaduras, ¿no? Así como caminitos, que indica más o menos cuál ha sido el movimiento, en este caso, de la arcilla, ¿no? Sí. Entonces, la arcilla acá se ha movido, se está moviendo, ¿no? Pues en este caso no se está moviendo, pero cuando uno hace la calicata, hay esos indicios de que ha habido movimiento de la arcilla, ¿no? Entonces, esta arcilla está bajando a horizontes o a capas
más profundas, ¿no? En algún momento esta arcilla podía haber estado acá, ¿no? Y entonces está traslocándose. En otros suelos, arcillas que están acá abajo, también puede darse la situación de que están subiendo hacia abajo, hacia arriba. Entonces también se están traslocando. Entonces eso se llama eluviación e iluviación. ¿De acuerdo? Entonces cuando hay la eluviación y la iluviación es movimiento hacia abajo o hacia arriba, y cualquier movimiento hacia abajo o hacia arriba significa la pérdida, ¿no es cierto?, de una capa y la ganancia de otra capa. ¿En qué? En arcilla, ¿no? Entonces eso es la iluviación y la eluviación. Esto es un proceso obviamente netamente producido por el agua. O sea, este movimiento que se ha producido en algún momento es por el agua. Por eso que el suelo, en este caso, es el efecto principal de este proceso. El otro que les había dicho es la lixiviación, ¿no? Aquí está, la lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? ¿No? Verán, ahí es lavado. Entonces, esta fotografía yo creo que explica mucho y muy bien lo que es la lixiviación. En la capa superficial, aquí en la capa superficial, ¿no es cierto?, están los minerales, los nutrientes, si ustedes quieren. Y entonces estos minerales, ¿no es cierto?, van dependiendo obviamente de la cantidad de agua que puede caer acá en esta zona, pues el agua, no se olviden que hay una pérdida por filtración. Entonces el agua filtra y al filtrar arrastra minerales. Si solo fuese agua, es filtración. Pero si el agua arrastra minerales, es lixiviación. Ahí está la diferencia entre filtración y lixiviación. Y entonces estos nutrientes que están aquí en la superficie del suelo van hacia abajo. Y entonces, bueno, hacia abajo todavía pueden acumularse, ¿no? Y ya. Pero si digamos, ustedes dicen, ¿y de qué depende que llegue acá, no es cierto, a esta profundidad? O a esta otra, o más abajo, donde ya, digamos, no se puede hacer nada. Pues eso depende de la textura del suelo. De la textura del suelo. Si la textura del suelo es muy liviana, ¿no es cierto?, a mayor profundidad, pues se produce directamente una lixiviación. Entonces ya los nutrientes en ningún momento ya van a llegar hacia arriba, ¿no? Pero si fuesen arcillosos, suelos arcillosos, puede ocurrir una lixiviación, digamos, a cierta profundidad. Los nutrientes pueden bajar a cierta profundidad. Pero aquí hay una cosa interesante, ¿no? Si hay agua, estos nutrientes están solubles y entonces van a lixiviarse hasta acá, digamos, ¿no? Bueno, lixiviación, claro, lixiviación, porque se ha lavado esta zona y la zona se ha trasladado acá. Ahora, si esta zona se traslada acá o más abajo, ya es obviamente una lixiviación mucho más crítica, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si el suelo fuera arcilloso? Si el suelo fuese arcilloso, se va acumulando acá. ¿Por qué llegó hasta acá? Porque la filtración, la lixiviación del agua o el movimiento del agua en un suelo arcilloso es más lento, ¿no? Entonces, bueno, va llegando aquí. Y en algún momento el agua tiene que perderse, ¿no? Si se retiene acá en la arcilla, se pierde. Y el agua se pierde por evaporación. Y en ese proceso de evaporación va arrastrando estos nutrientes nuevamente hacia arriba, ¿no? Porque no se evapora desde aquí hasta, no se transforma de gas de aquí a allá, sino a manera que va subiendo, ¿no es cierto?, va evaporándose. Entonces, a manera que va subiendo, va trasladando las sustancias solubles. Y cuando ya no hay agua, entonces estas sales se cristalizan. Y entonces se pueden acumular o pueden, digamos, de alguna manera volver a una posición donde la raíz los puede alcanzar. Entonces eso, por ejemplo, depende obviamente de la cantidad del agua, depende del tipo de nutriente, de la concentración de nutrientes y depende de la textura. Entonces fíjense cuando decimos, ¿en un suelo arenoso hay lixiviación? ¿En un suelo arcilloso hay lixiviación? La respuesta es sí. En los dos hay lixiviación, pero ¿dónde es mayor la lixiviación? Ahí ya es obviamente, en el suelo arenoso. Entonces, cuando hacemos las preguntas en el examen, ¿no es cierto? Y esto quiero ya
digamos, orientarles hacia cómo ustedes deberían responder. El anterior semestre habían personas que pues me pidieron que revisemos su examen y hemos revisado, ¿no es cierto? Yo no tengo problema en revisar. Cuando me lo piden individualmente lo podemos hacer. Ahora lo podemos hacer con todo, no hay problema. Y entonces, se les leo la pregunta, ¿no es cierto? Y bueno, la respuesta obviamente que eligieron es equivocada. Entonces, cuando yo les explico, ¿verdad? Sí, es que me confundí. Y yo creo que no se confundió. Y lo que yo creo, y es lo que se los dije a sus compañeros, que no leen bien la pregunta. No interpretan bien la pregunta. ¿No? Por ejemplo, lo que le estoy diciendo. Si fuese una pregunta de este tipo, ¿la lixiviación ocurre en un suelo arenoso y en un suelo arcilloso? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Tienen ustedes dos opciones, sí o no. Y ustedes dicen, bueno, arcilloso, arenoso. Si ponen no, quiere decir que la lixiviación se produce en uno y en el otro no, ¿no? Y si producen sí, quiere decir que la lixiviación se produce en ambos. Y la respuesta correcta es eso, sí. La lixiviación se produce en ambos suelos. Ahora, si yo pongo una sola palabra en la pregunta, fíjense, ¿en qué tipo de suelo se produce más lixiviación? ¿Arenoso o arcilloso? Y entonces aquí está, fíjense, el error de que ustedes cometen, que creo ya se lo he dicho en la primera clase, eso de estudiar a partir de banco de preguntas, ¿no? Entonces, seguramente en la primera pregunta estaba eso, ¿no? ¿En qué la lixiviación ocurre en suelos arenosos y en suelos arcillosos? La respuesta era sí, correcto, ¿no? Pero y cuando digo la lixiviación ocurre más, nada más he puesto unas 3 letras, M-A-S, más en suelo arenoso. Y ustedes ponen sí otra vez. Entonces ya estamos mal, ¿no? Entonces, ahí eso significa que no están entendiendo la pregunta o no han leído la pregunta bien o no le están entendiendo la pregunta, ¿no? Entonces, para eso, yo les había dicho a sus compañeros que cuando uno lee la pregunta, debería elegir las palabras claves, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves para que yo, en función a mi información, es decir, al conocimiento que he adquirido, pueda tomar una decisión al marcar una respuesta? Y ahí las palabras claves obviamente son 4, ¿no? Arena, arcilla, lixiviación, ¿no? Esas 3 en realidad, ¿no? Arena, lixiviación y lixiviación. Entonces yo sé que es la arena, así que sé que es la arcilla y sé que es la lixiviación. Entonces tengo yo claro qué respuesta voy a elegir, ¿no? Y si entre medio hay una palabra más, entonces eso digo, bueno, ya, yo sé que es arena, yo sé que es limo, que es arcilla, yo sé que es lixiviación. Y si me dice más, entonces, claro, en este caso hay más lixiviación en suelo arenoso. No tendría que haber duda en hacer eso. Y ese es el tipo de preguntas que hacemos en los exámenes, ¿no? Que son más conceptuales, no son tanto de memoria. Yo a una de sus compañeras les he mostrado 4 preguntas iguales, me acuerdo. 4 preguntas no iguales, sino similares, tenían casi el mismo enfoque, ¿no? Que si uno lo leía rapidito, parecían que eran las mismas. Y entonces le decía, a ver, lea la pregunta, Tran, ¿cuál es la respuesta a esto? A ver, vuelva a leer, le decía, Tran, la respuesta es esto. No está leyendo bien. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta y la otra? Y había una coma, o había una preposición, o había una conjunción, ¿no? Caramba. Sí, esa es la palabra. Eso es lo que ha cambiado la pregunta y eso es lo que ha cambiado la respuesta. Y entonces, bueno, ahí es donde lamentablemente se equivocan, ¿no? Y yo por eso les digo, no estudien de memoria, no estudien en base a banco de preguntas, estudien conociendo los conceptos de las palabras claves, que en suelo no son muchas además, ¿no? Van a ver, acá por ejemplo, lixiviación, posturalización, son procesos que están, digamos, ligados a algo muy digamos, muy fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, la lixiviación es lavado de sustancia, listo, ya, lavado de sustancia, eso es, no es más, ¿no? Entonces, yo personalmente
no soy amigo de estar estudiando en forma memorística, ¿no? Por ejemplo, la fosforización. ¿Qué es la fosforización? Es nada más degradación química del coloide. Listo. ¿No? Degradación quiere decir que pierde cualidades del coloide, ¿no? Entonces, bueno, y suelos húmedos, dice, ¿no? En suelos húmedos, claro, no se olviden que la fosforización es un producto del efecto del clima, del factor formador llamado clima. Y entonces, en este caso, el clima, estamos hablando de la humedad, ¿no? De la precipitación pluvial. Y entonces, claro, cuando hablamos de fosforización, degradación química del coloide, ¿por qué? Porque se lava, se saca el silicio, el hierro, el aluminio y el humus, ¿no es cierto? Se va perdiendo. Quizás silicio y hierro sean, digamos, y el humus sean los elementos definidores de eso, ¿no? El aluminio no tanto, porque el aluminio en concentraciones elevadas son tóxicos, ¿no? Pero aquí es el sílice, el hierro y el humus el que define esa degradación. Bueno, el aluminio ya está asociado al clima húmedo. Si es el clima húmedo, entonces hay aluminio más. En realidad todos estos están asociados al clima húmedo, ¿no? Silicio, hierro, aluminio y humus. Entonces, bueno, eso es el transporte de estos minerales, ¿no? Bueno, entonces, acá si queremos podemos ver, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esa fosforización? Son óxidos que se van formando, ¿no? De hierro y de aluminio. Y entonces dice, ¿cómo uno ve esos óxidos? Bueno, ahí en el suelo, ¿no? Esos colores plomizos, grises, ¿no? Que a veces se ve en el suelo. Eso es producto de una fosforización. Está la fotografía acá, ¿no? Estos suelos grises que no son negros ni blancos, grises, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una fosforización. Bueno, entonces eso es el efecto del clima, ¿no? Y vamos a ir viendo la calcificación. La calcificación, acumulación de calcio y magnesio, eso tampoco tiene que haber duda, ¿no? ¿Qué es calcificación? Calcio y magnesio, ¿no? En los humanos se utiliza este término, ¿no? Las personas cuando tienen osteoporosis, por ejemplo, les indican de que deben consumir calcio, ¿no? La osteoporosis es deficiencia de calcio en los huesos, ¿no? Entonces, claro, esa deficiencia se hace mucho más crítica en personas de mayor edad, ¿no? Y entonces el calcio que consumen quizás ya no se asimila tanto. Pero es eso, y aquí es lo mismo, ¿no? La calcificación es la acumulación del calcio, pero ¿en dónde? No en los huesos, sino en el suelo, en algunos horizontes. No, ahí está. No manchas, como uno ve, son manchas blancas, aquí por ejemplo. ¿Ven? Todo esto es el suelo y aquí hay una pequeña mancha, ¿no? Sí. Aquí hay otra mancha. Y hay en otros suelos así como venas, ¿no? Especie de venas. Y uno dice, pero ¿y por qué hay esto aquí? ¿Por qué? ¿De qué es esta vena? Esta vena es nada más de que en algún momento por acá pasó el agua, ¿no? Esto significa un recorrido del agua, ¿no? Y el agua contenía elevada concentración de calcio. Entonces, en un momento de esos, el agua se perdió, se evaporó y quedó la cristalización de la sal. Y lo mismo ocurre acá, ¿no? Aquí quiere decir que se acumuló en algún momento una cantidad de agua con elevada concentración de calcio y entonces el agua se evaporó y la sal quedó, ¿no? La cristalización de las sales. Entonces eso es lo que, digamos, significa la acumulación de calcio y magnesio, la calcificación, ¿no? En los humanos esto es muy importante. Las personas, ustedes que están en edad prácticamente pasando ya la juventud, tienen que consumir calcio y magnesio, ¿no? Calcio, pues ahí está todo lo que es, digamos, calcio. Normalmente si a mí me dicen tomar calcio, yo consumiría la cáscara de huevo. Siempre viendo la cosa natural, ¿no? Ustedes échenle cáscara de huevo, échenle limón a la cáscara de huevo y lo que van a hacer ahí es una reacción de un ácido y una base, ¿no? El limón, ácido cítrico, y la cáscara, carbonato de calcio, ¿no? Y van a ver que eso va a efervecer y se va a solubilizar toda la cáscara. Se va a solubilizar. Algo quizás no se solubilice porque, bueno, le faltó ácido. Lo filtran y ya se lo toman. Y están tomando una tremenda concentración de calcio.
Y magnesio, bueno, no conozco un material rico en magnesio, pero ahí está un producto químico que se llama el magnetil, ¿no? El magnetil, uno cada 3, 4 días, ¿no es cierto? Para mantener siempre los tenores considerados de calcio y magnesio. ¿Mm? La laterización, ¿qué es la laterización? ¿No? Entonces acá dice, producida por la exhibición de sílice, aluminio, hierro, calcio y magnesio, ¿no? En ambientes tropicales. No se olviden que estamos hablando del efecto del clima, de la lluvia, ¿no? Entonces, ustedes, claro, saben que hay zonas más lluviosas y hay zonas menos lluviosas. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, es una zona relativamente lluviosa, ¿no? En el Chapare, por ejemplo, la zona es mucho más lluviosa. Entonces, se supone que allá hay mayor proceso de laterización que aquí en Santa Cruz, ¿no? Y hay mucho menor en Oruro, en La Paz, en Potosí, porque evidentemente allá no hay demasiada humedad, ¿no? No es un trópico, ¿no? No hay demasiada temperatura. Entonces, bueno, la laterización se va a producir más o menos en función a las condiciones que se vaya realizando, ¿no? ¿Y en qué tipo de suelos va a ocurrir esto? Bueno, en suelos donde existe capacidad de intercambio catiónico bajo y pHs bajos. Entonces, quiere decir esto en otras palabras, en suelos ácidos, ¿no? En suelos ácidos. Entonces, en suelos ácidos ocurre la laterización. Entonces, de entrada, si viene una pregunta en el examen, dice, no, el suelo tiene un pH de 7.5, ¿no es cierto? Estará sufriendo proceso de posolización, y ahí está la laterización. Entonces dice, a ver, laterización, pH 7.5, no, pH 7.5 es neutro, alcalino. Entonces, todo lo que ocurre en suelo ácido se lo elimina porque ahí no hay, digamos, condiciones de laterización, ¿no? Entonces, no será laterización, será otra cuestión, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la clave en esa pregunta? Es el pH y el valor del pH. Eso es lo que determina qué respuesta yo voy a elegir. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes, digamos, ver, ¿no? Pero esta metodología, digamos, que no es solamente para responder los exámenes de suelos, no, sino en cualquier, digamos, proceso analítico o en cualquier análisis que ustedes hagan, de cualquier índole, económico, político, social, legal, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Tienen ustedes que encontrar las palabras claves. Y cuando encuentren las palabras claves van a encontrar lo que se llaman patrones. Y cuando encuentren los patrones, listo, han entendido cómo funciona el sistema. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han leído un artículo científico, después de la tapa, después de la dedicatoria, que todo viene el resumen, ¿no? El abstract. Y si ustedes leen el resumen de un artículo científico, abajo, que además el resumen no es de más de media página, ¿no es cierto? Abajo dice word case, ¿no? O sea, palabras claves. Case words, ¿no? Palabras claves. Y entonces hay 2 o 3 palabras claves ahí. Y entonces, si ustedes leen las 2 o 3 palabras claves y entienden la semántica, ¿no? De las 3 palabras claves, con seguridad que les va a facilitar entender el tema, ¿no? Van a entender digamos, en este caso, ¿cómo se llama? El patrón que sigue el trabajo de investigación. ¿Bajo qué palabras está realizado o se va a realizar el trabajo de investigación? Entonces, no, esto de las palabras claves no es solamente para responder este tipo de exámenes, sino es para hacer análisis en realidad. Análisis de cualquier tipo, ¿no? Bueno, entonces, sí, dígame. Sí, le decía, estando de acuerdo con lo que decía de que hay que buscar las palabras claves para entender mejor el tema y de esa manera no fallar en el examen. Claro que sí, por eso que un sistema, me imagino ustedes, de lectura rápida que deben manejar, es subrayar, ¿no? Uno va leyendo, subraya lo que le parece importante, ¿no? Importante, Y entonces la idea es de subrayar. Yo una vez, bueno, le veía subrayando a una persona
Y le decía, ¿por qué subrayas, no? Pero casi subrayaba todo, casi, ¿no? O sea, más bien eran pocas las cosas que dejaba sin subrayar. Y entonces digo, ¿por qué subrayar? Ah, no, porque esto me parece interesante, pero todo te parece interesante. O sea, si digamos de un párrafo el 80% está subrayado, el 20% no está, entonces se entiende que todo es importante, ¿no? Pero en realidad el sistema funciona al revés, ¿no? En un párrafo debería subrayarse entre el 20 y el 10% de las palabras máximo. Precisamente lo que es importante, las palabras claves, ¿no? Y que cuando uno lee esa parte, visualiza esas palabras claves y arma la idea, ¿no? Arma el concepto, arma lo que les dije yo, eso de los patrones, ¿no? Bueno, pero eso es una técnica que se desarrolla, digamos, ¿no? No es evidentemente de la noche a la mañana, hay que practicarlo, ¿no? Hay que practicarlo y hay técnicas para poder desarrollar eso, ¿no? Hay técnicas. Bueno. Otro proceso es la glaciación, ¿no? La reducción del hierro manganeso por exceso de agua. Entonces acá, por ejemplo, la glaciación, ¿no? Entonces, ¿qué es? Reducción. Y claro, dice, aquí entienden lo que es la reducción, ¿no? La reducción es ausencia de oxígeno, correcto, ¿no? Fíjense lo que estoy hablando acá. Estoy comentando sobre lo que es el concepto de reducción, ausencia de oxígeno. ¿Y por qué puede haber ausencia de oxígeno? Ah, claro, porque hay exceso de agua. Ah, caramba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el suelo, fíjense en el suelo, no se olviden que es 50-50, ¿no? 50 material sólido, 50 espacio poroso. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir la reducción del hierro y del manganeso? Cuando haya exceso de agua, quiere decir que cuando el 50% del suelo esté totalmente saturado de agua, es decir, que no haya oxígeno. Entonces, cuando no hay oxígeno, ahí se va a producir la reducción del hierro y del manganeso. Pero ustedes, fíjense a dónde he llegado. He llegado a la porosidad del suelo para poder entender esto. Pero si yo me memorizo y digo, glaciación, reducción de hierro, glaciación, repito 10 veces y me lo aprendo de memoria lo que es la glaciación. Y cuando llega el examen, yo les pregunto, un suelo inundado, puede correr, o sea, en un suelo inundado ocurre digamos, el proceso de glaciación. ¿Falso o verdadero? Ustedes dicen glaciación, reducción de hierro manganeso, pero no, en ningún momento dice inundación. Pucha, entonces digo, no, falso, listo, marqué falso. ¿Por qué falso? Porque he querido encontrar una palabra, ¿no es cierto?, similar o igual a lo que me he aprendido de memoria. Pero exceso de agua significa suelo inundado. O podría haber dicho también suelo saturado. Cuando el suelo se encuentra saturado, ¿no? Saturado quiere decir que todo el espacio por está lleno de agua. Ocurre el proceso de glaciación, ¿falso o verdadero? Verdadero. ¿No es cierto? Entonces, verdadero, claro. Pero sí, como las personas que aprenden por memoria quieren encontrar una palabra de esto, ¿no? El del concepto, dicen no. Y le ponen, le ponen la respuesta equivocada. Entonces, esa es, digamos, la ventaja, ¿no?, de estudiar entendiendo, conceptualizando, digamos, en este caso, los términos técnicos, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Y no memorizando las palabras, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, para entender la glaciación, tenemos que entender reducción, ¿no? Y la reducción es ausencia de oxígeno. Y claro, ¿por qué va a haber ausencia de oxígeno? Porque todo está lleno de agua. Entonces ahí, por ejemplo, ocurre esto, ¿no? Que el hierro y el manganeso, que están, digamos, en forma de óxidos, pues pasan, digamos, en el caso del hierro, si está en hierro más 3, pasa a hierro más 2 y pasa, por ejemplo, a hierro 0, ¿no? Y entonces cuando pasa a hierro 0 u óxido de hierro, entonces nosotros sabemos que el óxido de hierro es un color café, ¿no? Café.
Entonces, bueno, en el suelo, pues vemos eso. Fíjense, aquí está en un suelo donde ha habido glaciación. Es esto, ¿no? Todo esto. Ese color como oxidado, pues, ¿no? Pero en realidad no es oxidado, sino es reducción del fósforo, del hierro. Y entonces, bueno, dice, ah, caramba, aquí ha habido oxidación, ha habido reducción, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay un proceso de glaciación. Ajá. Y entonces uno dice, ¿cómo puede haber en esa profundidad, cómo puede haber exceso de agua? ¿No es cierto? Y entonces aquí ya tenemos que encontrar otro concepto, que es el nivel freático. ¿Cómo puede llegar aquí agua? ¿No es cierto? Ah, quiere decir que el nivel freático sube. ¿No es cierto? El nivel freático va subiendo y llega hasta ahí. El nivel freático es agua, ¿no? Y entonces en un momento dado se quedó el agua ahí un buen tiempo y aquí resulta que en este suelo había hierro y había manganeso. O contenía hierro y contenía manganeso. Y entonces, bueno, oxidó, redujo al hierro y al manganeso, y después el agua se retiró. Bajó otra vez el nivel freático. Y entonces decimos, aquí ha ocurrido un proceso de glaciación, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo ocurrió eso ahí. Bueno, entonces, de esa manera, más o menos ocurren estos procesos químicos, ¿no? Aquí está la salinización, lo que les decía, ¿no? Fíjense acá las grietas en el suelo, porque esto inicialmente, evidentemente, no había grietas porque había mucha humedad. Y entonces, bueno, todas estas grietas estaban prácticamente cerradas, ¿no? Pero a medida que se va el agua, no se olviden que estos materiales se contraen, ¿no? Se contraen. Y entonces se va generando estas grietas. Y por esas grietas es que escapa el agua, ¿no? Se pierde el agua. Y entonces, claro, pues el agua, les dije, ¿no? Que mientras está en estado líquido, va subiendo a la superficie y va arrastrando las sales. Y bueno, ya cuando está en estado de vapor, pues los va dejando ahí, porque el vapor, ¿no es cierto? Ya es agua pura y las sales no pueden volatilizarse, no pueden evaporarse y se quedan ahí como cristalizadas. Y entonces eso es la salinización. Esta salinización puede ocurrir en la superficie o puede ocurrir acá, en el perfil del suelo, ¿no? Estas sales, por ejemplo, han sido de alguna manera traídos aquí por el agua, por un proceso de... Inicialmente, vuelvo a reiterarles, podría haber... ¿Cómo han llegado aquí las sales? Bueno, aquí han llegado, digamos, las sales, más abajo han tenido que estar las sales y han llegado por lixiviación. Bien, hasta aquí han estado las sales por lixiviación, o más abajo, si ustedes quieren. Y el agua ha ido perdiéndose por evaporación, ha ido arrastrando. Van a ver ustedes cuando veamos la fase líquida del suelo, hay agua gravitacional, hay agua capilar, hay agua higroscópica, y esa agua higroscópica, capilar y gravitacional tiene un movimiento en el suelo. Y el agua capilar justamente sube así por los capilares, que son los poros, ¿no? Y entonces el agua va subiendo en estado líquido y va arrastrando las sales a esta parte del perfil. Y el agua sigue subiendo, y entonces, bueno, ya no trae muchas sales, hasta aquí sigue un poco, y aquí ya no nada, pero ya el agua sale hasta acá y se evapora. Y entonces está arrastrando sales por evaporación. Entonces, de esa manera se produce la salinización en los suelos, ¿no? Bueno, a ver, bueno, y ya con eso, pues, producto de todos esos procesos, pues, en nuestro país, ¿no? Tenemos suelos diversos, ¿no? Suelos de los llanos, de los humedales, suelos del altiplano, ¿no es cierto? Suelos en los valles, pues toda esa diversidad de suelos es producto de toda esa diversidad de formación que hay en nuestro país. Nuestro país yo creo que es uno de los países más diversos, ¿no? Como dicen en algunos eslogans, ¿no? Diversos en todo, ¿no? En todo, en cultura, en actitudes, en todo somos bien diversos, ¿no? Y los suelos no son ajenos a esa diversidad, ¿no? Nosotros somos ricos en biodiversidad, en realidad, y el suelo tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, jóvenes, esa es la información sobre la formación de suelos. Espero que les haya interesado. Ya ustedes tienen esta diapositiva, así que profundicen en algunos conceptos que les interesa.
Y si pues quieren alguna ampliación de la información de parte mía, pues simplemente me consultan en las clases, ¿ya? Bueno, si no tienen ningún comentario, algún aporte, adelante, y si no, pues ya podemos dejar ahí la clase. ¿Tienen algo que comentarnos? ¿Algo que conversar? ¿Alguna experiencia tal vez sobre algún proceso que ustedes han tenido? De suelos, obviamente, ¿no? No nada de otra cosa. Nada. ¿Todo está ok? Pues bien. Entonces, quedamos acá. Ya, les agradezco otra vez por estar en las clases. Solamente les recomiendo de que vayan preparando la información, vayan profundizando la información para que podamos discutir, ¿no? Más adelante, porque vamos a volver a repetir algunos términos más adelante. Bueno, jóvenes, que tengan buen día, buena tarde ya, el resto de la tarde. Y